¿Alguna vez has sentido que el desierto te habla? ¿Que las sombras cobran vida cuando nadie más está mirando? Les voy a contar algo que me pasó hace unos meses en la carretera que cruza Sonora. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Y si me preguntan si creo en fantasmas, en voces del más allá, después de esa noche, ya no tengo dudas. Esa madrugada crucé Sonora, y la misma voz infantil volvió a decir, «Párate aquí», igual que cuando mi primo desapareció. Mi nombre es Javier Mendoza, y llevo 15 años recorriendo las carreteras de México. Desde Tijuana hasta Chetumal, conozco cada curva, cada pendiente, cada estación de servicio donde sirven un café decente. Para un camionero como yo, la soledad es una compañera constante. Algunos no la aguantan y abandonan el oficio en menos de un año. Otros aprendemos a vivir con ella, a hacernos amigos del silencio. Pero hay un tramo, un maldito tramo que atraviesa el desierto de Sonora, que nunca me ha gustado. Ni siquiera de día, cuando el sol castiga la tierra y las rocas parecen brillar como metal fundido. De noche es otra cosa. Mi tío Ramiro me lo advirtió cuando comencé en este negocio. Ese pedazo de carretera está maldito, Javier. Lo que sea que hagas, nunca te detengas ahí después del anochecer. Y yo le creí. No porque fuera supersticioso, sino porque mi tío era un hombre práctico. Un camionero de la vieja escuela que no creía en pendejadas. Y luego estaba mi primo, Carlos. Su desaparición fue lo que sembró ese miedo en mi familia. Hace 18 años, cuando yo apenas era un chamaco de 15, Carlos desapareció en esa misma carretera. Su camión apareció a la orilla del camino, con las luces prendidas y el motor en marcha. De él nunca se encontró ni un cabello. Los policías dijeron que seguramente fue víctima del crimen organizado, que lo secuestraron o algo peor. Pero mi tío Ramiro, que falleció hace 5 años, siempre insistió en otra cosa. Carlos me llamó esa noche, me contó una vez, después de varios tequilas. Me dijo que escuchaba la voz de un niño pidiéndole que se detuviera. «Párate aquí», le decía, y el pendejo le hizo caso. Recuerdo haberme reído. «Tío, con todo respeto, ¿no crees que estás inventando cosas para darle sentido a algo terrible?» Mi tío me miró con esos ojos cansados de tanto ver carretera. Ojalá fuera así, Javier. Ojalá. Nunca volví a tocar el tema. Y durante todos estos años, he evitado en lo posible ese tramo de noche. He dormido en gasolineras incómodas. He manejado horas extra. Lo que fuera necesario para no tener que cruzar Sonora en la oscuridad. Hasta hace 3 meses. Era un martes. Recuerdo perfectamente que era martes porque llevaba una carga urgente de medicamentos que debía entregar en Hermosillo antes del miércoles al mediodía. Un pedido retrasado por la tormenta que azotó Sinaloa el fin de semana. Mi jefe fue claro. Si no llegas a tiempo nos cuesta el contrato con el hospital. Y los contratos con hospitales son oro en este negocio. Salí de Culiacán al amanecer, calculando que podría llegar a Hermosillo por la tarde. Pero a veces la suerte no está de tu lado. A medio camino, cerca de Navojoa, un accidente bloqueó la carretera. Un tráiler lleno de ganado se había volcado. 4 horas parado, viendo cómo sacaban a las pobres vacas, algunas muertas, otras tan asustadas que tuvieron que sedarlas. Cuando por fin reanudé la marcha, el sol ya estaba cayendo. Las matemáticas eran simples y crueles. Tendría que cruzar el desierto de noche o perder el contrato. Maldije en voz alta dentro de la cabina, pero encendí las luces y seguí adelante. La noche en el desierto de Sonora tiene algo especial. No es como la oscuridad de la ciudad, que nunca es completa. Aquí la negrura es absoluta, rota solo por tus faros y, si alzas la vista, por 1.000.000 de estrellas que parecen tan cercanas que podrías tocarlas. El paisaje se vuelve un túnel, lo que está iluminado y lo que no existe. Durante la primera hora, todo estuvo tranquilo. La radio captaba apenas 2 estaciones, una de música norteña y otra de un predicador que hablaba del infierno con tanta familiaridad que parecía haber estado ahí. Opté por el predicador. Al menos me mantenía despierto. Y entonces, la estática comenzó a interrumpir la transmisión. Al principio eran cortes pequeños, pero gradualmente la voz del predicador fue perdiéndose hasta que solo quedó un zumbido intermitente. Intenté buscar otra estación, pero era como si todas las señales hubieran muerto. Chingada madre.
murmuré mientras apagaba la radio. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Solo el rugido constante del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un destello a un lado de la carretera, como el reflejo de mis faros en los ojos de algún animal, pero estaba demasiado alto para ser un coyote o un venado. Frené instintivamente, pero cuando el camión redujo velocidad, ya no había nada. «Te estás sugestionando, cabrón», me dije en voz alta. «Tantos años evitando esta pinche carretera de noche y ahora que por fin la cruzas, te imaginas cosas». Me reí de mí mismo y aceleré de nuevo, pero 10 minutos después, volví a verlo. Esta vez no era un destello, sino una figura, una silueta pequeña a un lado del camino. ¿Un niño? Imposible. Estábamos en medio de la nada, a kilómetros del pueblo más cercano. Pasé de largo, pero miré por el retrovisor. La silueta seguía ahí, inmóvil. Un escalofrío me recorrió la espalda. Encendí la radio nuevamente, desesperado por escuchar una voz humana, pero solo había estática. Una estática que, si la escuchabas con atención, parecía formar palabras. Fue entonces cuando la voz llegó, clara como el agua, como si alguien estuviera sentado junto a mí en la cabina. «Párate aquí». Era la voz de un niño pequeño, quizás de 5 o 6 años. No sonaba amenazante, sino más bien triste, perdida. «¿Quién está ahí?», grité, frenando bruscamente. El camión se detuvo en medio de la carretera desierta. Miré a todos lados, incluso bajo el asiento, como si esperara encontrar a un chamaco escondido. Pero estaba solo, completamente solo. «Carajo, ahora sí te volviste loco», murmuré, pasándome una mano por la cara. Sentía el sudor frío en la frente a pesar del aire acondicionado. «Es el cansancio. Es solo el pinche cansancio». Volví a poner el camión en marcha, decidido a llegar a Hermosillo lo antes posible. Pero apenas había avanzado 1 kilómetro cuando vi las luces. Luces rojas y azules que parpadeaban en la distancia. Una patrulla de policía. Mi primer pensamiento fue de alivio. Otros seres humanos, por fin. Pero conforme me acercaba, noté algo extraño. La patrulla estaba atravesada en la carretera bloqueando ambos carriles, y no había ningún oficial a la vista. Reduje la velocidad y me detuve a unos 20 metros. Toqué el claxon un par de veces, esperando que apareciera alguien. Nada. Solo el parpadeo hipnótico de las luces de emergencia iluminando el desierto. «¿Qué hago?», me pregunté. No podía simplemente rodear la patrulla. A ambos lados de la carretera había barrancos y terreno accidentado. Imposible pasar con mi tráiler cargado. Después de 1 minuto de indecisión tomé mi linterna y bajé del camión. El aire del desierto me golpeó de inmediato, seco y frío, con ese olor a tierra y a plantas resinosas que solo existe en Sonora. Caminé lentamente hacia la patrulla, iluminando el suelo frente a mí. «¿Oficial? ¿Hay alguien ahí?», grité cuando estaba a mitad de camino. Fue entonces cuando las luces de la patrulla se apagaron. De golpe, quedé sumido en una oscuridad casi total, apenas aliviada por el débil haz de mi linterna y las luces lejanas de mi camión. Y luego, la voz de nuevo, más cerca, justo detrás de mí. «Párate aquí, no sigas». Me giré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. El haz de la linterna cortó la oscuridad, pero no iluminó a nadie. Solo piedras, arena y arbustos retorcidos. «¿Quién anda ahí?», grité con la voz quebrada. «Esto no es gracioso, cabrón». Y entonces la vi. No era una silueta esta vez, sino una forma más definida. Un niño de unos 6 años con ropa que parecía de otra época. Estaba a unos 10 metros de mí, parcialmente oculto detrás de un arbusto. Su piel era pálida, demasiado pálida bajo la luz de la linterna, y sus ojos reflejaban la luz como los de un animal nocturno. «No deberías estar aquí», dijo el niño. Su boca apenas se movía, pero escuché cada palabra con claridad. «Él está viniendo». «¿Quién? ¿Quién viene?», pregunté, mientras retrocedía lentamente hacia mi camión. El niño no respondió, solo señaló hacia la patrulla. Dirigí la linterna hacia donde apuntaba. La patrulla seguía ahí, pero ahora había alguien de pie junto a ella. Una figura alta, muy alta. No podía distinguir sus rasgos, pero su silueta era extraña, como si sus proporciones estuvieran mal. En ese momento,
La sensación de peligro fue tan intensa que no lo pensé dos veces. Corrí hacia mi camión, sintiendo que cada paso era demasiado lento, que la distancia se estiraba imposiblemente. Detrás de mí escuché algo moverse, rápido, raspando el suelo. Llegué al camión y me subí de un salto, cerrando la puerta con seguro. Mis manos temblaban tanto que me costó encender el motor. Cuando por fin lo conseguí, puse reversa y comencé a retroceder, decidido a volver por donde había venido. Pero entonces mis faros iluminaron la carretera detrás de mí. La patrulla ya no estaba ahí. La vía estaba completamente despejada, como si nunca hubiera habido nada bloqueándola. ¡Qué chingados!, murmuré, frenando. Miré por el retrovisor y luego de nuevo hacia adelante. Nada. Ni patrulla, ni niño, ni la extraña figura alta. Me quedé quieto, con el motor en marcha, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Había alucinado todo? ¿Estaba tan cansado que mi mente me estaba jugando trucos? Sigue tu camino. La voz del niño vino de nuevo, esta vez desde el asiento del copiloto. Giré bruscamente la cabeza, pero el asiento estaba vacío, y sin embargo, sentía una presencia a mi lado, como si el aire mismo tuviera peso. ¿Quién eres?, pregunté sintiendo la boca seca. ¿Qué quieres de mí? No soy yo quien quiere algo de ti, respondió la voz. Yo solo intento advertirte, como lo hice con el otro. ¿El otro? ¿Te refieres a mi primo? ¿A Carlos? Un silencio, largo, y luego, él no me escuchó. Se detuvo donde no debía. El recuerdo de las palabras de mi tío me golpeó como un puñetazo. Carlos me llamó esa noche. Me dijo que escuchaba la voz de un niño pidiéndole que se detuviera. Pero tú me dijiste que me detuviera, protesté, sintiendo que la cabeza me daba vueltas. Me dijiste párate aquí, para que no siguieras adelante, para que no llegaras a donde está él. ¿Él? ¿Quién es él? Otro silencio. Esta vez sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, como si alguien hubiera abierto una ventana a un viento helado. El que se lleva a la gente, dijo finalmente la voz. El que me llevó a mí, el que se llevó a tu primo. Miré hacia la carretera que se extendía frente a mí, perdiéndose en la oscuridad más allá del alcance de mis faros. De repente, la idea de seguir adelante me pareció insoportable. ¿Qué le pasó a mi primo?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Lo mismo que me pasó a mí. Lo mismo que les pasa a todos los que se detienen en el kilómetro 237 después del anochecer. El kilómetro 237, donde el camino se acerca al viejo cementerio Apache, donde la frontera entre los mundos es más delgada. Miré el cuentakilómetros. Estaba en el 231. 6 kilómetros por delante estaba el lugar que el niño mencionaba. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que la pregunta sonaba ridícula. Estaba hablando con... ¿qué? ¿Un fantasma? ¿Una alucinación? Regresa, dijo la voz. O sigue adelante sin detenerte. Pero no pares en el kilómetro 237. No importa lo que veas, no importa lo que oigas. No te detengas. Sopesé mis opciones. Regresar significaba perder el contrato, decepcionar a mi jefe, quizás incluso perder mi trabajo. Pero seguir adelante. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, no pregunté. ¿Cómo sé que esto no es algún tipo de trampa? La presencia junto a mí pareció intensificarse. Por un momento, casi pude ver al niño sentado ahí, pálido, con ojos grandes y tristes, vestido con ropa que podría haber sido nueva hace 50 años. No puedes saberlo, dijo simplemente. Pero piensa, ¿por qué te advertiría del peligro si quisiera hacerte daño? Tenía razón. Si esta cosa, este espíritu o lo que fuera, quisiera perjudicarme, simplemente me habría dejado seguir hacia la trampa. ¿Puedes decirme tu nombre?, pregunté, sintiendo una extraña compasión por este ser perdido en la carretera. Miguel, respondió la voz, y por un instante sonó como cualquier niño normal. Me llamaba Miguel Ángel Soto. Desaparecí en 1973, cuando mi papá y yo viajábamos a Hermosillo. Un escalofrío me recorrió al escuchar el año. 1973. Este niño llevaba casi 50 años vagando por esta carretera. Lo siento mucho, Miguel, dije sinceramente. No lo sientas por mí, respondió. Solo, no te detengas en el 237. Tomé mi decisión. Puse el camión en marcha y comencé a avanzar.
No hacia atrás, sino hacia adelante, hacia Hermosillo. La presencia a mi lado pareció alarmarse. ¿Qué haces? Te dije que era peligroso. Dijiste que era peligroso detenerse. Respondí que, manteniendo los ojos fijos en la carretera. Pero no voy a detenerme. Voy a cruzar ese kilómetro a toda velocidad. La presencia se quedó en silencio, como si estuviera considerando mis palabras. No funcionará, dijo finalmente. Él encontrará la forma de hacer que te detengas. ¿Quién es él? ¿Tiene nombre? Miguel tardó tanto en responder que pensé que se había ido. Cuando finalmente habló, su voz sonaba aún más distante, como si estuviera siendo arrastrado lejos de mí. Los apaches lo llamaban el que camina entre los mundos. Los mexicanos lo llaman el señor del desierto, pero no es humano. Nunca lo fue. ¿Y qué hace con la gente que atrapa? Otro largo silencio. Y luego, los colecciona, como mariposas en una caja, para siempre. Tragué saliva, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de mi primo atrapado durante 18 años como una mariposa clavada en una colección era demasiado horrible para contemplarla. Miguel, dije, apretando el volante con fuerza, voy a pasar ese kilómetro. Y luego algún día, encontraré la forma de liberar a todos los que ese monstruo ha atrapado, incluyéndote a ti y a mi primo. No hubo respuesta. La presencia se había desvanecido. Estaba solo de nuevo en la cabina. El cuentakilómetros marcaba 232. 5 kilómetros para llegar al punto de peligro. Aceleré, decidido a atravesarlo lo más rápido posible. El paisaje a ambos lados de la carretera era siempre el mismo. Arena, arbustos, rocas ocasionales que proyectaban sombras grotescas bajo la luz de la luna. 233, 234. Fue en el kilómetro 235 cuando comenzó. Primero un parpadeo de las luces del tablero. Luego el motor falló por un segundo, recuperándose inmediatamente. No, murmuré, dándole palmadas al tablero como si fuera un caballo asustado. Vamos, nena, no me falles ahora. 236. Las luces de los faros comenzaron a debilitarse, volviéndose amarillentas y tenues. La aguja de temperatura subió bruscamente hasta la zona roja. ¡Carajo! Golpeé el volante. Estaba a menos de 1 kilómetro del punto crítico y mi camión estaba a punto de detenerse. Era exactamente lo que Miguel había predicho. Él encontrará la forma de hacer que te detengas. El motor tosió, escupió, y finalmente se apagó. El camión comenzó a perder velocidad, rodando por pura inercia. El cuentakilómetros marcaba 236.8. Sin motor, el silencio dentro de la cabina era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, agitada y superficial. Y algo más. Un sonido rasposo que venía de afuera, como si algo arrastrara garras o uñas sobre el metal del camión. Miguel, llamé, esperando que el niño regresara. Miguel, por favor, ayúdame. Pero Miguel no respondió. En su lugar, escuché algo golpear el techo de la cabina. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado sobre el metal. Y luego otro golpe. Y otro. Algo estaba caminando sobre mi camión. El vehículo seguía rodando, cada vez más despacio. 236.9. Casi había llegado al kilómetro 237. Quizás si lograba pasar ese punto estaría a salvo. Entonces lo vi a través del parabrisas. En medio de la carretera, iluminado débilmente por los faros moribundos, había una figura. La misma figura alta que había visto junto a la patrulla fantasma. Ahora podía verlo con más claridad, y casi deseé no poder. Era como un hombre pero demasiado alto, con extremidades desproporcionadamente largas. Vestía un traje negro que parecía moverse independientemente de su cuerpo, ondulando aunque no había viento. ¿Y su cara? No tenía cara. Donde debería haber estado su rostro solo había una superficie lisa y brillante, como cristal negro pulido que reflejaba distorsionadamente la luz de los faros. El camión seguía avanzando hacia esta cosa. Ya casi no tenía velocidad, pero aún rodaba. 237.0. Había llegado al punto exacto que Miguel había mencionado. La figura no se movió de en medio de la carretera. Mi camión se dirigía directamente hacia ella, a paso de tortuga pero inexorablemente. Debería haberla golpeado, pero en el último segundo, el camión se detuvo por completo.
como si hubiera chocado contra una barrera invisible. El cuentakilómetros se congeló en 237.0. No, susurré, sintiendo un miedo tan profundo que me paralizaba. Por favor, no. La figura inclinó lo que debería ser su cabeza, como si estuviera examinando una curiosidad interesante, y entonces comenzó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran extraños, demasiado fluidos, como si sus articulaciones funcionaran de manera diferente a las humanas. Intenté arrancar el motor desesperadamente. Giré la llave una y otra vez, pero solo escuchaba un clic apagado. El camión estaba muerto. La figura estaba ahora a solo unos metros del parabrisas. Podía ver reflejos cambiantes en su rostro de cristal negro, mi propio rostro aterrorizado, pero también otros, decenas de rostros, centenares quizás, todos gritando silenciosamente, y entre ellos, por un horrible instante, reconocí a Carlos, mi primo, congelado en un grito eterno. Fue entonces cuando escuché la voz de Miguel de nuevo, urgente y cercana. El claxon. Toca el claxon 3 veces. Sin cuestionar, obedecí. Presioné el claxon con fuerza. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El sonido rasgó el silencio del desierto, reverberando como si hubiera golpeado paredes invisibles. La figura se detuvo en seco. Su rostro se volvió hacia un punto a mi derecha. Seguí su mirada y vi a Miguel, visible ahora como una figura translúcida, de pie junto a la carretera. «Te encontré», dijo la figura con una voz que sonaba como arena deslizándose sobre metal. No habló en español, ni en inglés, ni en ningún idioma que yo conociera, pero de alguna manera entendí perfectamente sus palabras. Miguel no respondió. En lugar de eso, me miró directamente y gritó: «Ahora, enciende las luces altas». Obedecí nuevamente, accionando el interruptor de las luces altas. Para mi sorpresa, funcionaron, iluminando la escena con un resplandor cegador. La figura emitió un sonido agudo, como metal siendo arañado. Se llevó sus largas manos al rostro, como protegiéndose de la luz, y en ese instante el motor de mi camión rugió a la vida espontáneamente. No perdí ni un segundo. Metí primera y pisé el acelerador a fondo. El camión arrancó con una sacudida, dirigiéndose directamente hacia la figura tambaleante. Esta vez no se detuvo. Sentí un impacto, como si hubiera golpeado algo sólido pero ligero, y vi la figura salir volando hacia un lado de la carretera. «No mires atrás», gritó Miguel mientras yo aceleraba. «Pase lo que pase, no mires atrás». Mantuve la mirada fija en la carretera frente a mí, acelerando tanto como mi camión cargado permitía. El cuentakilómetros subió: 237.1, 237.2, 237.3. Detrás de mí escuché ese sonido de arena sobre metal de nuevo, más fuerte, como un grito de rabia. Las luces del tablero parpadearon, pero el motor siguió funcionando. 238, 239, 240. Estaba dejando atrás el punto de peligro. ¿Estaría a salvo? ¿O esa cosa podría perseguirme? «Estás fuera de su territorio», dijo la voz de Miguel, ahora muy débil. «No puedes seguirte más allá del kilómetro 240. Miré de reojo. Miguel estaba sentado de nuevo en el asiento del copiloto, pero su figura era apenas visible, como humo que se desvanece. «Gracias», dije con sinceridad. «Me salvaste la vida». Miguel sonrió tristemente. «Me alegra haber podido ayudar a alguien. Llevo demasiado tiempo viendo a otros desaparecer. Mi primo está... No puedo ayudarlo», respondió Miguel, su voz cada vez más tenue. «No puedo ayudar a ninguno de los que ya están atrapados, pero al menos pude evitar que tú te unieras a ellos. Volveré», prometí. «Encontraré la forma de derrotar a esa cosa y liberar a todos». Miguel negó con la cabeza. «Es demasiado poderoso. Lleva aquí desde antes que los apaches, desde antes que los primeros humanos pisaran estas tierras. No puedes derrotarlo. Pero tú lo distrajiste». «La luz lo hirió», protesté. «Solo temporalmente. Ahora estará más atento y más hambriento». Su figura se estaba desvaneciendo rápidamente, como niebla bajo el sol. «¿Por qué sigues aquí, Miguel?», pregunté. «¿Por qué no sigues adelante, hacia donde sea que deberías ir?» Miguel miró por la ventana, hacia el desierto nocturno que pasaba velozmente junto a nosotros. «Porque hice una promesa», dijo casi en un susurro.
Le prometí a mi papá que lo esperaría. Él logró escapar esa noche, pero dijo que volvería a buscarme. Así que sigo esperando. Mi corazón se encogió al escuchar esas palabras. 50 años esperando a un padre que nunca regresó. Miguel, tu papá probablemente... Lo sé, interrumpió. Sé que mi papá murió hace mucho tiempo. Lo vi en los periódicos años después. Se suicidó 6 meses después de mi desaparición. Pero una promesa es una promesa. Con esas palabras, su figura desapareció por completo. Me quedé solo en la cabina, con el rugido del motor como única compañía. El resto del viaje a Hermosillo fue tranquilo. Llegué poco después del amanecer y entregué los medicamentos a tiempo. Mi jefe nunca supo lo cerca que estuve de no completar la entrega, ni por qué razones que nada tenían que ver con tráfico o accidentes. Han pasado 3 meses desde entonces. No he vuelto a cruzar ese tramo de Sonora de noche, y he advertido a otros camioneros que hagan lo mismo. Algunos me miran como si estuviera loco. Otros asienten gravemente como si ya conocieran las historias. Y a veces, cuando estoy solo en mi cabina en alguna carretera desierta, creo escuchar la voz de Miguel susurrándome al oído. No te detengas. No importa lo que veas. No te detengas. Pero hay algo más que me atormenta. Algo que Miguel dijo sobre esa criatura. Los colecciona, como mariposas en una caja, para siempre. Mi primo Carlos lleva 18 años atrapado en esa colección, y el propio Miguel 50. ¿Cuántos más habrá? ¿Cuántas almas atrapadas en ese reflejo de cristal negro? Y lo más importante, ¿existe realmente alguna forma de liberarlos? No lo sé, pero cada noche, antes de dormir, miro el mapa de Sonora y marco el kilómetro 237. Algún día volveré, no de noche, sino a plena luz del día, cuando esa cosa sea más débil, y averiguaré qué se puede hacer, porque le hice una promesa a Miguel. Y como él bien sabe, una promesa es una promesa. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote estas historias de terror y misterio de la carretera. Deja en los comentarios si alguna vez has sentido una presencia extraña mientras viajabas por la noche, y comparte tu propia experiencia. Recuerda, en las carreteras de México, no todo lo que ves es real, y no todo lo irreal es inofensivo. Hasta la próxima, y que tengan buen viaje, o al menos, un viaje seguro.